Y lo decíamos, lo prometido es deuda del ex gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bueno, realmente feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y buenísimo poder compartir un rato, ¿no? ¿Cómo lo trato? Porque, claro, acostumbrado a tratarlo como el gobernador de la Podemos provincia durante empezar, tantos podemos años. empezar no por usted, que Claro, mete por presión, eso. ¿no? Y Porque aparte sí, ya no tenemos el sí, cargo, entonces sí, es ya como está. que Ya no. estamos más distendidos. La verdad es que yo nunca me la creí tanto a la del cargo y eso me permite estar mucho mejor ahora porque si no me imagino, viste, que esos tipos que se compran el rol, se lo incorporan Sí. y después cuando ese rol termina, porque son roles que cumplimos, es un rol que cumplí y se terminó, lo que queda es otra cosa, que es lo que somos nosotros, que me parece que la gran confusión que tenemos a veces nosotros, y pasa mucho en la política, cuando vos pasás a hacer tu rol, ¿cómo Claro. sos? La persona y el personaje, ¿no? Exactamente, eso es otra cosa, eso va por otro carril, Que ¿no? suele suceder. Bueno, ¿y cómo está la persona? ¿Cómo está Juan Manuel Urtubey? ¿Cómo es el día a día? Te decía recién, tiene que ver ya con nuestra naturaleza humana, más tranquilo intelectualmente, sin lugar a dudas, en términos de, pero con muchísima actividad, ¿viste? Que decir, bueno, está bien, ahora que ya no tengo esa función, Sí. voy a poder estar más tranquilo. No, Nada, no estoy más sí. tranquilo. Me metí a fondo al margen de algunas cuestiones personales, estoy cumpliendo una deuda pendiente mía, estoy haciendo un máster en gestión y dirección de empresas, una universidad de España. Bueno, nosotros estábamos allá, pero después con el tema de la pandemia se hizo virtual, así que lo sigo desde acá. Espero a mediados de año terminarlo. ¿Qué pasó con eso? Porque me acuerdo que cuando ni bien dejó el cargo era que, o se había dicho, de que iba a dar clases en la Universidad de ¿Qué España, hicimos? después No, se nosotros, desmintió. yo soy parte de un foro mundial de mediación. Ujú. El Foro Mundial de Mediación, obviamente organizado por la universidad, una universidad en Sevilla, uno de los organizadores, obviamente que tenía que hacer ponencias, dar charlas, que yo es un mes entero de laburo. Sí, La pandemia, chau, se terminó, nadie hizo nada, no se hizo nada y chau, y ya se está. terminó. Sí. Pero en el mientras tanto también tenía otras actividades, un seminario junto también a otros políticos y empresarios argentinos en Londres que tampoco se hizo, por cierto, como nos pasó a todos. Encerrado. Así que bueno, quedamos allá, pero, pero trabajando, digamos, al margen de eso que te contaba, conformamos con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina Ajá. un foro en donde estamos generando proyectos. Ahora estamos difundiendo uno que lo que busca particularmente es cómo promocionamos la inversión privada en la investigación universitaria en I+D, o sea, cómo generamos nosotros innovación y desarrollo a través de la investigación universitaria. Para que vos te des una idea, el mundo, la Unión Europea recomienda que vos inviertas el orden del 3% del PIB en I+D. La Argentina llega al 0,53, o sea, es casi inexistente. Claro. ¿Por qué trabajamos en eso? La inclusión de nuestros hijos, de las generaciones que vienen, va a estar dada en cómo nosotros los integramos en lo que significa la economía digital, la economía del conocimiento. Si nosotros no generamos herramientas para que la Argentina se ponga a tiro en eso, dentro de 20 años vamos a estar 10 veces peor de lo que estamos hoy. Incluso en la Y eso hay que capacitación, ¿no? Desde el ámbito formativo en las escuelas. Junto con eso armamos una incubadora de talentos. ¿Qué hacemos? Las universidades privadas, agradezco porque la verdad es que son muchísimas, están dándonos becas y nosotros a emergentes sociales, qué sé yo, agentes de barrios populares en algunos lugares, de distintas organizaciones, les permitimos juntar oferta con demanda de formación profesional, posgrado, lo que sea, y la verdad es que eso genera una agenda de laburo gigantesca, ¿no? Y la vida familiar, que está muy Aparte. presente en las redes sociales, bueno, Sí. por tu mujer, que constantemente Exactamente. sube historia y lo vemos de repente al ex Sí, vos gobernador. nunca sabes si estás en un reality o no, porque vos estás Se la ahí, pasa de repente grabando. te grabó y chao, ¿viste? Bueno, Y salen actriz, en ¿qué va a escenas hacer? cotidianas, que es raro verlo, Sí. verte, perdón, Sí. ya me quedó la costumbre, Sí. bueno, verte en esas escenas cotidianas y por ahí tan íntimas, ¿no? Sí, pero bueno, tiene que ver con la vida, ¿no? Viste que nosotros tenemos por costumbre, ¿no? Es como que ponemos a los tipos que están en posiciones de poder como en lugares como no naturales. Sí, no se pueden tomar Es vacaciones, una no pueden... locura, Sí, es verdad. un disparate. Eh,
¿Cómo lleva este hecho de no tener poder, o de por lo menos no concentrar el poder como lo concentraste durante tantos años? Con una enorme tranquilidad porque yo nunca me compré el personaje, como te decía, entonces es un rol que ocupé a fondo, me ocupé de eso, laburé, hice todo lo que pude hacer mientras tuve las herramientas para hacerlo. Hoy no las tengo, ayudo en todo lo que puedo, no solo acá en la provincia, en otros lugares, pero siempre desde afuera, nunca involucrándome. Alguno te pide una opinión y le decís lo que opinás, lo que no, pero no más que eso, ¿no? ¿Se fueron amigos, así entre comillas? ¿Desaparecieron personas de tu entorno? No, la verdad es que no. O sea, yo tampoco nunca le di mucha bola a eso. O sea, está bien, yo tenía funcionarios que probablemente no volví a ver, pero ellos teníamos una relación de laburo. Está bien. Pero tipos con los cuales... ¿Con quién chicos, te juntas a tomar una cerveza, por ejemplo? Yo un fin de semana y digo, me voy a tomar una birrita. no, ¿A quién llamo? Con muchos, qué sé yo, con Carlos Parodi estamos haciendo cosas juntos dentro de la actividad privada, y con muchos soy muy amigo, con Juanpi somos amigos. Pablo Cosiner decía que era muy con amigo Pablo también. somos amigos de hace mucho tiempo, qué sé yo. Con Analía Berrueso hablo muchísimo también, una mujer que sabe de educación como yo no he visto, gente que sepa tanto, y después muchos otros que no, sin ser ministros, somos amigos y venimos trabajando mucho en muchas cosas, ¿no? Juan, reapareciste en los medios en estos últimos días con este tipo de notas en donde estás marcando un discurso político muy claro, de alguna manera, en un año que además es electoral, por más que sea solo legislativo para Salta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver ahora a la escena pública? Porque yo había tomado la decisión de, en el 2020, si podía no hablar públicamente, no hablar. Le hacía bien, primero me hacía bien a mí, un año de introspección mucho más que ir para afuera, y segundo, es una cuestión de respeto a las nuevas autoridades. Después de 12 años de gobernador de la provincia, si vos no sabés ubicarte, sos un jarrón chino, viste que donde lo ponés no sabés, en todos lados jode. Bueno, hay un nuevo gobierno que quiero que le vaya lo mejor posible y en la medida que pueda ayudar voy a ayudar, pero con la distancia que tiene que tener alguien que ya no ocupa más ese lugar. Con un amigo conversaba y le ponía el ejemplo de Estados Unidos. Está mal visto que un expresidente de Estados Unidos siga viviendo en Washington, por ejemplo. Está mal visto. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que hasta tomar distancia física. ¿Te mudaste de Salta? Se había dicho también que te iba a hacer. No, estoy en San Lorenzo. Salió, es una cosa de loca. Sí, sí. Sí, el año pasado nos fuimos a hacer eso que íbamos a hacer en España. Después, producto de la pandemia... No, pero que ahora te habías ido a Buenos Aires, ahora en el último salió tiempo. en algún lado que me había ido a General Pinto, desopilante, no, ridículo. No. Pero bueno, son Estás cosas, en San Lorenzo, estás especulaciones propias de... Recién decías 12 años, claro, son muchísimos años y ahora se viene la reforma de la Constitución provincial. ¿Cuál es tu lectura de esta reforma? Primero, quiero ser consecuente con lo que dije toda mi vida, porque aparte, yo tengo un tema, aparte de haber sido gobernador 12 años, soy profesor de Derecho Constitucional, fui presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y me especialicé siempre en ese tema, por lo cual siempre dije que yo no alentaba reformas constitucionales. Durante mi gestión no hubo ninguna reforma. ¿Por qué? Porque soy de los que cree que las reformas constitucionales, igual que todo cambio de normas, se hacen en épocas de expansión, no en épocas de retracción. O sea, cuando la cosa viene bien es cuando vos tenés que hacer las reformas para que te vaya mejor. Cuando vos distraes atención, cuando te va mal, para hacer otro tipo de reformas estructurales, es como que la estantería se te mueve un poco. Ya está. O sea, criticás el sentido de la oportunidad. Por eso, yo, como te digo, yo no lo hice y respuesta no lo hubiera hecho, fenómeno. Ahora que se hace, muchas de las cosas de la reforma me parecen correctas, qué sé yo. El hecho de limitar la cantidad de reelecciones en cargos ejecutivos, te la firmo a donde quiera, me parece que está bien. No estoy tan convencido, pero no digo que estoy en contra, lo estoy pensando respecto de los cargos legislativos, porque
la tendencia en las democracias avanzadas del mundo es la de profesionalizar la tarea parlamentaria o legislativa. En Estados Unidos un senador tiene por lo menos 30 años de senador para ser un buen senador. Un diputado que allá son representantes, están de piso un promedio de 18 años. Por eso, y ahí pasan a ser realmente profesionales en eso. Así como estoy de acuerdo en que el mandato de concejal no sea de 2 años, sea de 4, me hace ruido que cuando aprenden realmente puede haber gente a que... desarrollarse se tienen que ir. Porque yo entiendo el cargo ejecutivo, porque vos decís no, esa es gente que usa su posición de poder, los recursos en la administración del Estado para perpetuarse. Un legislador no ocupa ningún recurso de nada. Está ahí, hace su función. Bueno, los concejales pasaban como... Por eso, ¿no? Nunca aprenden. Entonces decir, bueno, le demos 4 años para que aprendan, pero tampoco mucho para que no aprendan mucho. Es Ahora, como medio contradictorio eso, pero digo, a discutir, no nada está bien. determinante. Hablamos de 2 de los 3 poderes y quizás el más conflictivo tiene que ver con el ámbito de la justicia, ¿no? Es justamente lo que se discute, o por lo menos a donde muchos tienen miedo de que sea una reforma que no avale y que no contemple la limitación para los jueces de la Corte. Mira, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó, en realidad aconsejó a la provincia de Salta, por una cuestión de competencia, que salgamos de la lógica de los mandatos temporales de los jueces de la Corte. En todos los lugares de la Argentina y prácticamente en el mundo, los jueces de la Corte son vitalicios, en todos lados. Los jueces de por sí son vitalicios. Eso le da más independencia y demás. En su momento yo planteé, en virtud de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hacer una autolimitación en el Ejecutivo, y de hecho es lo que yo hice, y renovar el mandato de los que estaban para cumplir con ese mandato con ese mandato de la Corte. Es un tema que hay que discutirlo, pero me parece que es atinado que se plantee y se discuta. El otro de los temas que también está en la Constituyente, que es el tema de los órganos de control, no conozco puntualmente cuál es la idea. Sí debo decir que la Constitución de Salta fue pionera en el doble sistema de control. Sindicatura es control previo, auditoría control post facto, digamos. Es un sistema constitucionalmente de lo más avanzado que hay en la Argentina. Si hay que hacer que funcione mejor, veamos cómo se arregla, pero no sé cuál es la propuesta que hay. Si algo se ha dicho a lo largo de estos años y de una manera con un tono crítico, no tan solo en tu gestión, sino también con el anterior gobernador, era de la injerencia que podía llegar a haber tenido el Ejecutivo justamente en la designación de jueces para poder evitar posibilidades o posibles complicaciones luego una vez que dejan el cargo. Bueno, de movida, no existe otro sistema, y aparte está bien que así sea, que actúen los 2 poderes restantes en la designación de los jueces de la Corte y los jueces inferiores. Los inferiores tienen una limitante que tiene que ver con la participación del Consejo de la Magistratura, pero el sistema de designación compleja, que esto es, participa el Ejecutivo y el Legislativo para designar un juez, es lo que técnicamente corresponde. En los lugares en donde son autodesignados por el poder, se termina conformando una corporación muy grande. Ahora bien, lo que vos tenés que garantizar son herramientas para autolimitar esa potestad que tiene el poder de turno en la designación. Nosotros habíamos generado la autolimitación con lo que fue el proceso participativo, de impugnaciones, de tachas, de participación. Recordemos que en Salta, hasta antes del 2007, vos designabas un juez de la Corte de la noche a la mañana, te ibas a dormir esta noche y mañana te levantabas y lo habían designado, lo habían propuesto, le habían dado acuerdo y había asumido al día siguiente a las 7 de la mañana. Pasó en Salta, no es que es ciencia ficción. Bueno, eso ya no pasa más, va mejorando. Si la nueva Constitución mejora un poco más, bueno, vamos a ir evolucionando. Antes de dejar el ámbito provincial, porque queda todavía mucho para hablar en el ámbito nacional, las expectativas y por supuesto políticas, le voy a dar paso a Carla Bauch, por supuesto, para que pueda intervenir y por supuesto participar de esta entrevista con muchas preguntas y muchas cuestiones que se van abordando. Carlita. Guille, gracias. Quisiera preguntarle a Juan Manuel algo que ya viene resonando un poco, se habló de esto bastante. Ha sido tajante al momento de hablar que la gente está cansada, ¿no? Por esta polarización, esta grieta, kirchnerismo por un lado, macrismo
por el otro, ¿no? Preguntarte si estás pensando en volver a la política, ¿tuviste alguna propuesta de alguna de las partes? Se decía que sí, de ambas partes, ¿no? Del justicialismo, tanto como del macrismo. Esas son las preguntas, ¿no? ¿Pensaste en volver y tuviste alguna propuesta clave que quizás te hizo pensar 2 veces? Mira, yo soy de los que cree que se puede aportar a la sociedad y particularmente desde la política sin ocupar cargos públicos. No tengo ninguna ansiedad en ocupar un cargo público. Es cierto, me han ofrecido de distintos ámbitos, pero yo no estoy buscando cargos. Yo lo que quiero es colaborar para darle a los argentinos una opción diferente. O sea, que el tipo que no quiere, la persona que no quiere porque no se engancha en sumarse a esta pelea y esa confrontación permanente entre River, Boca, Montescos, Capuleto, que la vida es una pelea en sí, entonces necesitan una alternativa superadora. Yo siempre voy a trabajar para colaborar en eso. Eso no significa que sea candidato, que ocupe cargos, todo, pero que estoy trabajando activamente a nivel nacional para colaborar en eso, lo estoy haciendo. Es cierto, desde un rol menos expuesto en términos de candidatura personal, porque no tengo vocación. Alguien que ha sido un gran aliado es Miguel Issa, ¿no? En tu caso de la gestión, como vicegobernador también, y él ha vuelto al ruedo y ha dicho volver a comenzar desde el lugar 1, ¿no? Como concejal. ¿Cuál es tu postura al respecto? Me parece muy bien y también me parece muy bueno que esté como presidente del partido. Es un lugar que Miguel recontra conoce. Fue vicepresidente del partido durante mi gestión durante muchísimo tiempo cuando yo estuve en el partido y es un peronista indubitable, me parece que está muy bueno y su vocación en términos de seguir trabajando en la ciudad, en la cual ha volcado gran parte de su actividad pública, me parece que está muy bueno, ¿no? Ahora, Juan, recién hacías mención a este nuevo espacio o esta alternativa frente a la terrible grieta, esta dicotomía que hemos tenido durante tantos años. ¿Tiene nombre y apellido? ¿Está conformado de alguna manera ya formal? Y si hay alguna implicancia por parte de tus hijos, por ejemplo. No. La verdad es que creo que la Argentina necesita que ese espacio exista. Hay muchos dirigentes que coincidimos en eso, pero no tiene nombre y apellido porque no es el Partido Libertario. No, nada que ver. O sea, es más, yo tengo origen peronista, creo en una cosa diferente a lo que cree el gobierno de lo que es el peronismo. Yo tengo una mirada distinta de un movimiento mucho más humanista, de otro lugar, pero bueno, eso es una anécdota. Sí creo que debemos de garantizar que mucha gente que no se siente representada por la forma, porque empieza por ser una forma y termina convirtiéndose en el sustrato, termina convirtiéndose en la esencia. Es la lógica de la construcción desde el odio, desde la confrontación, te pone en un clima horrible que impide que la Argentina funcione. Entonces, yo quiero ofrecer esa alternativa. Mis hijos, Marcos, siempre participa en política, pero no, él hace su camino, construye su camino y me parece buenísimo porque, como todos en la vida y mucho más a los 20 y pico, tenés que ir buscando tu camino. ¿Y le recomendás, le decís, o le decís, mira, no te metas en esto? No, yo digo, sabes aparte, tenemos siempre, a los Godoy, tenemos, bueno, en su momento Evita Issa también estuvo incursionando en la política, tenemos, ¿no? Siempre hay como... Nunca promocioné desde ámbitos de poder a hijos. No creo en eso. Aparte, yo sí, de verdad creo... Yo soy un dogmático defensor de la libertad, en serio. O sea, no soy de los que le dice a los hijos qué tiene que hacer. Aclaro que me cuesta dolor de cabeza, ¿no? Porque yo soy de los que creo que la gente debe tomar decisiones con plena autonomía en todos los órdenes de la vida. Nosotros tenemos la tendencia a imponer. La tendencia a imponer de un lado y la tendencia a imponer del otro. Y yo estoy trabajando espiritualmente para tratar de aportar a una sociedad que aprenda a vivir en libertad. O sea, paremos de esa cosa, ¿viste? Del rigor mal entendido, ¿viste? De decir, vos tenés que hacer esto. En la sociedad tenemos la obsesión de imponer y de prohibir. ¿No es mejor
formar para la diversidad, para eso, ¿en serio? ¿Qué te pasó con las declaraciones de Cristina Kirchner, que se la veía muy enojada, muy alterada y que apuntó, bueno, básicamente contra algunos puntos que han sido históricos enemigos del kirchnerismo? Estamos hablando, por supuesto, de los medios de comunicación, estamos hablando de la justicia y estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Es una lógica y una prédica muy eficaz en términos de construcción de poder político, porque ¿Aún nada, lo es? ¿Aún lo es? Ese sí, también es la... no hay nada que construya mejor que el odio y el rencor y la, entre comillas, violencia. Eso genera una pasión formidable, hasta en la forma de hablarlo. Cuando uno lo expresa es como que genera mucho más. Una cosa más abierta, más plural, más democrática, es la que le va a permitir a la Argentina ir adelante. Yo creo, eso es lo que me parece que nos hace daño, porque, y no lo quiero personalizar en la actual vicepresidenta, es un problema que tenemos los argentinos incorporado. O sea, esa cosa de ponderar, imponer, y mi opinión no es una opinión, es la verdad. Vos o estás de acuerdo conmigo o sos un horror, y eso así no va. Juan, hace muy poquitos días fue el Día Internacional de la Mujer. Lamentablemente hemos tenido que compartir la información vinculada a un nuevo femicidio en la ciudad de Salta. Siguen aumentando las víctimas, es un tema que ha sido lamentable durante esta gestión. Durante tu gestión también han habido muchísimas víctimas y casos sin resolver. ¿Esa es una espina que te quedó a lo largo de estos 12 años? En absoluto, porque yo soy de los que creen en la división de poderes, digamos, yo no puedo resolver cuestiones judiciales. Pero se te apuntaba, ¿no? Sí, Desde por eso, pero sectores. yo entiendo el dolor de las familias y todo, pero obviamente si el Poder Ejecutivo es el que trabaja en la resolución de cuestiones judiciales, quiere decir que no hay república, que no hay democracia, que no hay libertades, que no hay nada. Digamos, eso funcionaba en los regímenes militares. En un sistema de derecho con libertades, hay un poder que hace ley, el otro ejecuta y el otro hace cumplir la justicia. Ahora bien, nosotros trabajamos muchísimo en eso, pero repito lo que decía recién, así como hicimos el polo integral de la mujer, los juzgados de violencia en todos los lugares, en la mayor parte de los lugares que obviamente que hay sede judicial en la provincia y demás, esas son respuestas que el Estado debe dar frente a una cultura en la cual tenemos que trabajar con una doble causa, la discriminación y segundo, la violencia. O sea, tenemos que trabajar en el real respeto a la diversidad y en erradicar todas formas de violencia. Y cuando se juntan eso todo es un drama, pero esos no son problemas de un patrimonio de la administración A, B, C o D. Es un problema de la sociedad que tenemos que entre todos trabajar. Antes ¿no? de darle paso a Carlita, una más y tiene que ver con justamente la división de los poderes, más allá de que evidentemente son los principios constitucionales. Claro, quizás la sensación que tienen los ciudadanos es que esa división no existe, que por lo menos hay injerencia de un poder sobre otro y que hay un poder que tiene prevalencia sobre otro, ¿no? A mí una de las cosas que me dejan muy tranquilo espiritualmente es inclusive el reconocimiento de mis adversarios, que durante mi gestión nunca levanté el teléfono para decir a un legislador lo que tenía que votar y mucho menos un juez lo que tenía que hacer. Y eso para mí, después yo soy consciente que como eso es algo que conocemos, lo que somos especialistas en derecho constitucional o en derecho público y toda esa historia, la gente que no es especialista en eso y ve que un legislador sanciona una norma que no le gusta, después me criticó a mí, o que un juez toma una resolución que no le gusta o no le parece justa, me critica a mí. Me la tengo que aguantar, porque tiene que ver con una de las consecuencias colaterales de la función pública. Pero mi tranquilidad es haber respetado siempre. Es el poder más expuesto también, si se quiere, Totalmente, mediáticamente, que además está sujeto a la votación popular. Así funciona. Carlita. Preguntarle la postura, preguntarte, Juan Manuel, al respecto de algo que en la actual gestión son insistentes al hablar de una deuda histórica. En este caso me refiero a lo que la ONU trató el año pasado como una crisis humanitaria comparable a la de Sudán del Sur, y hablo del norte de Salta. Me refiero también, obviamente, en esto
la hambruna, la escasez de agua, con las comunidades originarias, ¿no? Hay que tomar datos objetivos, hay que medir, más allá de mi opinión, hay que sentarse a medir hogares con necesidades básicas insatisfechas en los últimos 40 años y observar cómo la provincia de Salta ha ido evolucionando en esa situación, particularmente en lo que significa en la cuestión de la mortalidad infantil, que es el indicador que más duele, que es la punta del iceberg de todo ese proceso. Cuando yo llegué al gobierno, la tasa de mortalidad infantil era del 15,7 por 1000, y cuando yo me fui lo dejé en un dígito. Quiere decir que hemos logrado una reducción de más de un 33% de eso. ¿Hemos erradicado la mortalidad infantil? No, no lo hemos erradicado. ¿Estamos casi en los niveles promedio de la Argentina? Estamos. El problema es que, obvio, cuando vos partís tan de atrás, vas a seguir teniendo el lugar de, particularmente, Departamento de Rivadavia, municipio de Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, han tenido la inversión más grande en la historia. Esos lugares en donde muchos se sensibilizaron cuando vieron imágenes el año pasado, no tenían caminos, no tenían luz, no tenían ni un pozo de agua. Hoy obviamente sigue faltando, pero debo decir en honor a la verdad que la provincia de Salta es de las provincias de mayor cobertura de agua potable de la Argentina. ¿Quiere decir que están todos resueltos? No, no está todo resuelto. Pero vivimos en un país con niveles de pobreza alarmante, en un país en donde la mortalidad infantil es solamente un punto por debajo de la mortalidad infantil de Salta, y en América Latina, en donde junto con África está la mayor concentración de pobreza del mundo. Entonces, o nosotros entendemos a dónde estamos, o nunca vamos a tener un enfoque adecuado. Juan, ¿qué te pasa con cuando, y es una práctica habitual de todos los gobiernos que asumen, echar culpas a la gestión anterior? Esto pasa en el ámbito nacional, pero ha pasado también en el ámbito local, y de hecho el gobernador Gustavo Sanz asumió, y al poco tiempo tuvimos que lamentar muertes por desnutrición en el norte. Lo mismo ha sucedido con la renegociación de la deuda contraída por la provincia. Digo, siempre se utiliza ese recurso, y ¿cómo lo vivís? ¿Como una crítica, con responsabilidad? Tiene que ver con una tendencia natural del hombre. El hombre, cuando quiere rehuir asumir una responsabilidad, se sale de la responsabilidad y trabaja sobre la culpa. Y por cierto, habitualmente la asigna en un tercero. Es una tendencia natural de la debilidad humana. Así funcionamos como sociedad desde tiempo inmemorial. No tiene que ver la política, tiene que ver con la cabeza que tenemos nosotros. Yo tengo la enorme tranquilidad, como te decía, hablamos de mortalidad infantil. Cuando yo me fui del gobierno, fue la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de Salta. ¿Tenemos problemas? Sí, seguimos teniéndolos, y los tuvimos durante mi gestión, los tuvimos, pero logramos bajar a lo más bajo de la historia. En términos de lo que significa la deuda, fue la menor deuda respecto de presupuesto que jamás en la historia de Salta hubo desde que existe la deuda pública sobre finales de la década del 70. Resultado, obviamente, siempre es mejor estar mejor, pero funciona, toda la vida funcionó así, siempre todo es culpa del día antes, así funciona esto. Recién le escuchaba a Carlita en otras entrevistas hacer una suerte de ping-pong, y yo le voy a copiar la idea, porque me parece que está interesante como para ir cerrando, y antes de darle paso a Carlita para las últimas preguntas. Nombre y, por supuesto, la apreciación cortita. Y arrancamos, por supuesto, por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Creo, no voy a ser tan cortito, creo que muchos argentinos trataron de construir una ilusión sin mucha base fáctica. O sea, muchos argentinos creyeron que a través de ahí había una posibilidad de una forma diferente, de menos confrontación, de menos cosas. Eso es lo que, pero en definitiva no había ninguna base objetiva para plantearlo. Fue una construcción de una ilusión que colectivamente terminó transformando ese proceso electoral. Lamentablemente la sociedad advierte que era solamente una construcción intelectual. Gustavo Sáenz. Creo que, bueno, ha tenido realmente la situación de hacerse cargo de la provincia, y a los 3 meses empezar una pandemia, realmente un problema serio en donde le toca gobernar una provincia en un contexto de una crisis grande como la que tiene la Argentina, porque vos, por más que nosotros los salteños siempre nos creemos que estamos parados arriba de la loma, somos parte de la Argentina, somos parte de un continente con problemas. Entonces, cuando hay problemas en la Argentina, también hay problemas acá. En todo lo que esté a mi disposición voy a ayudar a que le vaya lo mejor posible y sea un gran gobernador de Salta. Betina Romero.
Creo que es una muy buena noticia para los argentinos tener una intendenta mujer. Creo que debemos aprovechar esa oportunidad para que, entendiendo de verdad el concepto de lo que es la diversidad, saber cuál es el aporte desde otro lugar, que no es ni mejor ni peor, es distinto, que plantea desde la diversidad de género una mujer, pueda realmente generar mucho más empatía en lo que significa la función pública. Y en eso también, como te decía con Gustavo, en todo lo que pueda ayudar lo voy a hacer. Siendo gobernador, ayudé a todos los intendentes de Salta, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia. Obviamente que ahora lo voy a seguir haciendo. Y no es una pregunta, es un pase. Carla Bauch. Así es, y bueno, me sumo al ping pong. Matías Canepa, recién mencionabas a Analía Berrueso, ¿no? Por eso te pregunto por el ministro de Educación, que ha sido bastante cuestionado durante la pandemia. No sería objetivo de evaluarlo porque a Matías lo conozco desde que somos chicos en la militancia política, antes de eso en el colegio y todo. No debe ser fácil ser ministro de Educación con un año entero sin clases presenciales. Tengo relación de hace muchos años, por ejemplo, con el ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trota, que tuve la oportunidad de verlo, no lo veía hace mucho, cuando vino a Salta, hace creo que un mes y medio o algo así, que me pasó a visitar, y él coincidía conmigo. Es todo tan distinto que, ¿cómo evaluás una gestión frente a esa situación? Muy difícil. Juan, para culminar, mucha moto, digo por el cambio de luquete. Te vemos así con el pelo medio para atrás, estábamos acostumbrados Sí, con el pelo corto. trato, primero, no tengo disfraz de gobernador. Cada vez Saqué te el vemos así disfraz. como más desmelenado. Me saqué el disfraz y cuando puedo ando en moto, siempre andaba cuando era gobernador, Sí. imagínate ahora un poco más. Ahora disfruta más. Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Continuamos.